Buenas tardes amigos, esto ya es Milenio 3 y hoy vamos a dedicar nuestro tiempo especial, 1 hora en esta fecha tan significativa, dedicándolo a uno de los personajes más extraños, enigmáticos y misteriosos de la historia. Ya lo escuchábamos en nuestra introducción. Vamos a hacer probablemente un programa que polemice, que algunas personas consideren casi herético, y sin embargo muchos científicos nos darán la razón. Por ejemplo, arqueológicamente parece que hay lagunas, dudas de la existencia en sí de Jesús. Sin embargo, su mensaje, lo que nos ha llegado, sigue siendo para muchos igual de válido. Es el misterio de un hombre surgido en una comunidad muy pequeña hace tanto tiempo y que, como decía Carlos Barroso, cambió de raíz la historia de la humanidad. Hace bien poco, además, había noticias respecto a nuevos hallazgos arqueológicos sobre él y familiares. De eso hablaremos profundamente en este especial de Milenio 3. Como siempre, un equipo con Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y hoy, a los mandos de esta nave de misterio y de palabras, Elena Sánchez. También es probable que hablemos hoy, a lo largo de estos casi 55 minutos que nos restan, de otro Jesús completamente distinto, del que quizá no se hable tanto, de los enigmas de los papiros, por ejemplo, que le persiguen, que hablan de palabras, que hablan de sentencias, informaciones que no se hacen pública habitualmente y que están ahí, que se estudian, que se analizan. Milenio 3, sabéis que es un programa que se encarga de todo lo desconocido, y en este caso vamos a entrar de lleno en un personaje que es en sí un misterio. Nacho Ares es el director de la revista de arqueología, es un colaborador que además, hay que decirlo a las claras, su sección La Historia Perdida está teniendo un gran éxito, y vamos a recuperar una de ellas que habla precisamente de Jesús o de hallazgos relativos a Jesús, y le hemos traído aquí a esta penumbra del Estudio 1 porque pensamos que él puede ser la voz de la arqueología, de la ciencia, de la investigación objetiva en torno a un personaje del que casi todo es subjetivo. Nacho, sé que es difícil, pero ¿tenemos datos objetivos, científicos, físicos de que este hombre existió? ¿Qué tal, Iker? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Efectivamente, como comentabas hace apenas unos minutos, es muy poca la documentación con la que contamos para intentar escudriñar apenas, aunque sea por encima, la figura de Jesús de Nazaret. Pruebas físicas, pruebas arqueológicas, pruebas materiales, no hay absolutamente ninguna. Ninguna de ellas. Esto puede escandalizar a mucha gente que piensa que está perfectamente probada su realidad física como hombre. Desde ese punto de vista no, es decir, como digo, no hay en absoluto ninguna prueba arqueológica que demuestre la existencia histórica de Jesús. Sin embargo, sí que hay una serie de pruebas documentales que la arqueología y de la historia tienen el mismo valor científico en muchos casos para demostrar la existencia de personas o de hechos o acontecimientos sucedidos a lo largo de la historia del hombre. No solamente podríamos hablar de los evangelios, tanto los canónicos como los apócrifos, de los que podemos desglosar algunos aspectos en estos minutos, pero como digo, desde el punto de vista material es muy poco. Incluso me atreveré a decir que las reliquias, las famosas reliquias de Cristo, que las hay por miles, casi millones a lo largo y ancho de todo el planeta, son muy poquitas las que realmente pueden, si nosotros realizamos un viaje en el tiempo con ellas, pueden llegar hasta casi 2000 años, cuando es el momento histórico de la época de Jesús. La mayor parte de ellas son de época medieval, son falsificaciones lanzadas en muchos casos para aprovechar o quizás en un momento de eclosión de lo que era la fe religiosa en la Edad Media, y aprovechando estas circunstancias muchas de ellas se falsificaron. Pero salvo las dudas científicas y claras que hay, por ejemplo, como tú muy bien conoces, Iker, en relación a la Sábana Santa de Turín, que es muy posible que efectivamente se trate de una pieza de lino de hace 2000 años, es decir, de la época de Jesús, y que muy posiblemente también fuera el envoltorio. ¿Sería, Nacho, la reliquia más importante de las que se conocen? Sí, quizás la importancia desde ese punto de vista viene respaldada de alguna manera precisamente por lo que es todas las pruebas, no solamente del carbono 14, que como dice nuestro común amigo Juan José Benítez, la prueba del carbono 14 que fue realizada y llevada a cabo sin tener las normas de precaución necesarias en el año 88, pues para dar una datación correcta. Todo el mundo sabe que la datación que se dio del siglo XII o XIII era totalmente Aquí tenemos incluso, Nacho, un físico, César Bartagil, que nos hablaba de los múltiples errores. Hablaremos mucho de arqueología en relación a Jesús, de los hallazgos que además habitualmente cada cierto tiempo surgen
Además tenemos preparado un pequeño micro reportaje de Nacho sobre alguno de esos documentos que siguen poniendo en tela de juicio muchas cosas. Director de la revista Arqueología, compañero de este equipo, un honor para nosotros, Nacho Ares. Y también aquí a mi derecha tenemos a Sebastián Vázquez, escritor, editor, director de una magnífica colección, El Arca de Sabiduría, que nos ha acercado a tantos que éramos profanos en estas historias, textos, algunos de ellos perdidos, remotos, que en el fondo hablan de sabiduría, como dice su propio nombre, y de un montón de incógnitas. Sebastián Vázquez, bienvenido a Milenio 3 en esta tu primera visita. Hola, Iker. Me gustaría preguntarte, lo decía Carlos Barroso en su introducción, era un fragmento, muchos lo habréis reconocido, de esa magnífica película que todavía sobrecoge un poco, ¿no?, incluso a los agnósticos o a los no agnósticos, que es Rey de Reyes. Se recreaba un poco la historia de Jesús, y en las imágenes vemos que hay un lapso de tiempo, Sebastián, impresionante, entre ese niño que se está criando ahí con sus padres, que tiene 12 años, la mujer María decía, tiene 12 años y nació en Belén. Pero bueno, parece que las escrituras oficiales, Nacho Ares hablaba de apócrifos, luego hablaremos de eso, esos textos que nos cuentan al parecer otra verdad y que en un momento hacia el siglo III son eliminados, prohibidos, como su propio nombre indica. Pero Sebastián, desde los 12 años hasta esa reaparición de Jesús, ya digamos proclamando su mensaje, hay un vacío inmenso sobre el que se conjetura todo tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Así es, porque no hay ningún testimonio. De hecho, también hay otro vacío, es el vacío que hay entre su nacimiento y estos 12 años. Es decir, que en la historia, que nos tenemos que remitir solamente a la documentación que hay en los evangelios, como sabemos, solo dos dentro de los evangelios canónicos hablan del nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas. ¿Solamente ellos hablan del nacimiento? De los 4 evangelistas canónicos, los 2 únicos que citan el nacimiento de Jesús son Mateo y Lucas. Luego en los evangelios apócrifos, sobre todo el protoevangelio de Santiago, es el que de un modo más extenso habla del nacimiento de Jesús. Pero a partir de ese nacimiento que citan estos 2 evangelistas, hasta esos 12 años, tenemos el primer vacío. No hay ningún tipo de documentación escrita. Salvo, ojo, los evangelios, los llamados evangelios de la infancia, pero ya corresponden a textos apócrifos. Pero hay una cosa muy importante, Sebastián Vázquez, y que me gustaría que, aunque hablaremos, es mi eterna cantinela, lo sé, lo siento, a toda la audiencia, hablaremos en profundidad de ese tema, es lógico no desligar a Jesús de esos otros textos. Textos de muy diversa índole, incluso hablaremos algunos encontrados en las zonas de Asia. Sebastián, luego, si te parece, hablaremos de esa especie como de sutras y más historias que ocurrieron en torno a Jesús. Pero lo cierto es que la Iglesia, vamos a decirlo muy sencillamente para que todo el mundo se entienda, hace una especie de división concreta entre lo que es inspiración divina real y se acepta y es lo que seguimos, y otro montón de textos de un montón de personas también que eran de esa misma época, que aparentemente vivieron esos hechos, o al menos fueron cronistas igual que los demás. Pero ¿por qué se prohíben? ¿Por qué se ocultan? Por una razón, básicamente porque daban una imagen de Jesús fuera de lo que en un momento determinado la Iglesia definía como ortodoxia. Es decir, la característica que reúnen los evangelios apócrifos es la de ser definidos como textos gnósticos. La escuela gnóstica, esa escuela de pensamiento, mientras que en un momento determinado la Iglesia define lo que es un canon de ¿Podríamos textos. decir, Sebastián, para entendernos todos, que no eran políticamente correctos en su época? Exacto, podría ser así, porque efectivamente hay que ver un poco cómo se desarrolla el cristianismo, sobre todo en los 4 primeros siglos, hasta el Concilio de Nicea. Ten en cuenta que recordamos que en el Concilio de Nicea, estamos hablando del año 325 aproximadamente, que es cuando se establece la divinidad de Jesús. A partir de ahí, no solo se establece la divinidad de Jesús, sino que también se establece esta fecha del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento. ¿Solo a partir de ahí? Sí, en el Concilio de Nicea. Incluso ahí anteriormente el Papa Fabián, de hecho hay un dato, vamos a ver, no hay ningún documento que hable de la fecha del nacimiento de Jesús. Se especula con distintas fechas, desde el 6 de enero, que es la que toma como oficial las iglesias de Oriente,
hasta hoy en día, hasta, estamos hablando fechas de mayo, abril, incluso un papa, el Papa Fabián, establece como herético, como sacrílego, el hecho de buscar una fecha a Jesús. Es solamente en el concilio de Nicea, en el año 325, cuando el concilio define esa fecha. ¿Por qué? Porque en esa fecha, 25 de diciembre, que es cuando es el solsticio, efectivamente el solsticio de invierno, que se celebra en todo el hemisferio norte, los romanos celebraban una fecha importantísima, que es la fecha del nacimiento del sol invicto. Entonces, que tenía que además que ver con, su propio nombre indica, un nacimiento. Hay un detalle muy importante. Sebastián Vázquez, director del Arca de Sabiduría, editor, escritor, especialista en estos temas. Yo creo que vamos a disfrutar mucho con dos visiones complementarias absolutamente, pero que van a intentar acercarnos más a la figura de Jesús. Creo que tenemos un montón de tiempo con sorpresas auténticas. Ya hemos tenido algunas. Por ejemplo, hasta el año 325 no se ponía fecha concreta al nacimiento de Jesús. Solamente dos, como tú decías, Sebastián, dicen o hablan de su nacimiento. Incógnitas muy importantes, vamos a penetrar en ellas. Vamos a irnos un momento y vamos a regresar después con una cosa que os aseguro que os va a impresionar. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Sobre esa figura tan especial en la que estamos indagando y nos estamos dando cuenta, simplemente como periodistas y vosotros como espectadores, como oyentes, que hay muchísimas dudas, que a veces damos por hecho cosas que luego no están demostradas. Estamos buceando en la biografía de este individuo mágico realmente. Nacho Ares, sabéis que cada madrugada del domingo, nuestro horario especial de 3 a 4 todos los domingos, nos aporta su granito de arena en una sección que decidimos llamar La Historia Perdida, desgranando cosas que, la historia oficial nunca va a aceptar. Escuchad muy atentamente porque tiene mucho que ver con el asunto de hoy. La figura de Jesús de Nazaret ha causado una imborrable huella en la cultura occidental. El simple hecho de que contemos el paso del tiempo teniendo como referencia la supuesta fecha de su nacimiento, ya sea esta más o menos precisa, es un factor evidente que nos viene a demostrar esta importancia. Relacionados con la figura de Jesús, contamos con la presencia de diferentes reliquias, la gran mayoría falsas y otras al menos cuestionables, y un amplio repertorio de textos a través de los cuales conocemos los momentos más importantes de la vida de este hombre. Cualquier experto en textos neotestamentarios conoce que los 4 evangelios canónicos, los admitidos por la Iglesia Católica, fueron escritos en fecha muy posterior al desarrollo de los sucesos que describen. Por lo tanto, su autoría no se debe a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino a grupos de seguidores que pusieron por escrito la vida del Maestro muchas décadas después de su muerte. Con estas precarias expectativas, son numerosos los interrogantes que plantean los evangelios canónicos en sí. El principal de todos ellos, conocer hasta qué punto los hechos relatados en las Sagradas Escrituras son reales, sucedieron tal y como se nos dice, o no son más que una fabulación. Sin embargo, no todos los textos podrían ser igual de baldíos. En una
una visita casual al Colegio de la Magdalena de Oxford, el papirólogo Carsten Peter Tide pidió que le enseñaran los manuscritos de San Mateo, que se conservaban en una vitrina del colegio. El investigador alemán jamás soñó con descubrir un tesoro como el que encontró. Para el doctor alemán, las entrecortadas 5 líneas del llamado Magdalene GR17 no databan del siglo II después de Cristo, como la gran mayoría de los textos conservados del Nuevo Testamento, sino de comienzos del siglo I. Pero ¿qué valor podían tener estos pequeños fragmentos que no tuviera cualquier otro pasaje conservado del mismo texto? Retrasar tanto un testimonio de la vida de Jesús significa a todas luces la buena aceptación de la nueva fe desde el comienzo de su carrera pública. Pero lo más importante de todo es que, siendo el texto de principios del siglo I, todo indicaba que había sido escrito por alguien coetáneo de Jesús, alguien que incluso pudo haberle conocido y vivir junto a él. Nacho Ares, que en nuestro horario habitual, ya lo sabéis, de 10:30 a 11 todos los domingos, de 3 a 4 esa nueva edición, todas las semanas con vosotros, Milenio 3, y que hay un correo, siempre una vía directa con todos vosotros, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Este sería el ejemplo, Nacho Ares, de uno de esos elementos que desafía a todos, que parece que sí puede ser algo que cuente cómo era la historia. A día de hoy nos han llegado muy pocos elementos fidedignos que nos contaran. Por ejemplo, palabras de Jesús, luego hablaremos de ello. Parece que no hay ningún texto directo del cronista que estaba junto a él en ese momento, ¿no? O muy poquitos. Muy poquitos y prácticamente nulos. Es decir, la mayor parte de documentos con los que nosotros contamos, que son los textos que aparecen en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es decir, los que corresponden con el Nuevo Testamento, como bien decía en este pequeño pasaje, son ni más ni menos que textos que, puestos por escrito décadas, incluso siglos después de la existencia de Jesús de Nazaret. Entonces, en muchos casos son textos escritos por maestros que a su vez posiblemente habían aprendido junto al maestro, pero que en ningún caso fueron escritos ni reflejan directamente aspectos de la vida de Jesús, ni mucho menos están escritos por personas que vivieron junto a él, ¿no? Quizás este es un poco el valor que se le ha querido dar al Magdalene GR17, ya que es un documento totalmente extraordinario y que sale y sobresale del contexto del resto de documentos que han llegado hasta nosotros. Es muy curioso, Nacho, darnos cuenta hoy de muchísimas cosas en torno a Jesús. Por ejemplo, a partir del siglo XVIII es cuando realmente hay dos investigadores, Constantin Von y Charles Le Poix, que son los primeros que ponen en duda, en el siglo XVIII, la existencia del propio Jesús. Hablan de que, bueno, los propios evangelios eran una fuente apologética y propagandística que no tiene sentido documental. Hablaban también de que ningún historiador judío habla realmente de la presencia de Jesús de Nazaret. Y luego hay personas que evidentemente fueron en contra de estos científicos. Hubo dos corrientes muy claras. Decían otros que esos evangelios sí que eran fuente, que eran un documento igual que otro. Incluso el Talmud, anterior al siglo II, habla de Jesús pero hostilmente, es decir, dice que es alguien que se atribuía filiación divina sin tenerla, evidentemente, según su teoría y su realidad. Es decir, hubo una auténtica guerra entre los partidarios de la existencia de Jesús y los que decían todo lo contrario. Sí, nos movemos un poco en el mundo de las creencias, no solamente, retomando un poco lo que comentaba antes Sebastián, gran parte de los textos que corresponden con los evangelios apócrifos ofrecen una visión de Jesús de Nazaret bastante anómala, en el sentido de que, por ejemplo, algunos de los evangelios de la infancia nos presentan a un niño totalmente demoníaco, que ataca a sus compañeros, que incluso... violento por lo menos, sí. Que incluso acaba con la vida de algunos de ellos, y lógicamente todos estos relatos que aparecen en estos textos apócrifos lógicamente fueron entendidos como políticamente incorrectos, tal como tú decías antes, Iker, con respecto un poco a la idea general que se tenía de la figura de Jesús. Vamos a escuchar un momento una pequeña introducción y vamos a entrar en un tema que muchos de los oyentes estarán esperando. Todo lo paranormal extraño que rodea esta figura humana, divina, no lo sabemos. Noble Pilato, la víspera de los idus de abril, el llamado Jesús salió de Jerusalén acompañado por 5 de sus discípulos: Pedro, Andrés, Juan, Felipe y Nataniel. Ya lejos de las murallas de la ciudad,
se les incorporó un sexto discípulo, un hombre llamado Judas Iscariote. Fueron hacia el norte. El cuarto día después de las nonas de mayo, el llamado Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaún. Allí Jesús impuso sus manos sobre un loco y arrojó al demonio que le poseía. Aquella misma tarde, el llamado Jesús devolvió la salud a un niño moribundo. 2 milagros en un mismo... Exorcista, sanador, dotado de fenómenos que hoy la ciencia consideraría paranormales, Jesús de Nazaret realizó varios milagros que le dieron fama y reconocimiento entre sus seguidores. Unas facultades extraordinarias, como la clarividencia, la levitación o el don de profecía, le hicieron ser considerado hijo de Dios y odiado por sus perseguidores. Ha habido tratados históricos que hablaban de fenómenos extraños dentro de los evangelios y siempre rodeando a esta figura. Me gustaría saludar en este momento, para que se uniese a nuestra tertulia, a Josep Guijarro, redactor jefe de la revista Más Allá, buen amigo, que además ha investigado, y hablaremos de eso, el enigma de la supuesta descendencia de Jesús, será tema para otro programa, pero le saludamos ya. Josep, buenas tardes. Muy buenas tardes. No te suena nada extraño, ¿verdad? Fenómenos misteriosos, posiblemente, digamos, equiparables a la parapsicología, o lo que la parapsicología persigue, en torno a esta figura. En su día, milagro. Hoy sería otra óptica, ¿no? Todo esto que hacía Jesús nos llevaría a pensar que es una persona dotada de poderes paranormales. Sí y no. Me explico. Tenemos un milagro hoy día contemplable desde el punto de vista objetivo, un hecho físico como es la Sábana Santa de Turín, una imagen que está ahí chamuscando el lino y que todavía sigue siendo un interrogante científico 2000 años después de que haya sido generada sobre esa pieza. Eso, a todas luces, podría ser calificado de milagro. Pero los milagros a los que estás aludiendo, esas sanaciones milagrosas, la resucitación de cadáveres, devolver la vista a los ciegos, podrían tener, como estabais ya comentando en el estudio, una interpretación bien distinta. 2 años antes del famoso descubrimiento de los pergaminos o rollos del Mar Muerto, tuvo lugar en Egipto un sensacional descubrimiento. Andaba el año 1945 y en una zona llamada Nag Hammadi, no está ahí por ahí Nacho que me puede rectificar en la pronunciación, por supuesto. Nag Hammadi, perfectamente. Tuvo lugar el hallazgo de 13 libros que daban una perspectiva distinta de la lectura que hoy hacemos de los evangelios. Lo que estamos haciendo es una lectura literal, donde dice que Jesús devolvió la vista a un ciego, a Lázaro, pues lo interpretamos como tal, pero fíjate que hay una doctora australiana, por más señas, que se llama Barbara Thierry, que en 1967 llevó a cabo un estudio muy profundo de esos 13 libros, dándose cuenta que posiblemente estaban aludiendo a parábolas o a alegorías que estaban encriptando un determinado mensaje. Según su tesis, cuando, pongamos por caso, habla que Jesús le da la luz a alguien, digamos que le estaría encaminando hacia un determinado camino, es decir, que estaría escondiéndose un determinado mensaje político, en tanto y en cuanto la figura de Jesús, que hoy interpretamos exclusivamente como la de un Mesías religioso, era también concebida como la del rey de los judíos, que estaban esperando según todas las profecías. Entonces... Pero Josep, si me permites, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, todo eso que se describe como caminar sobre las aguas, esa especie de transfiguraciones o incluso creación de objetos, el famoso milagro del pan y los peces, ¿eso tendría un paralelismo con lo que la ciencia parapsicológica, que tú bien conoces, estudia? Es decir, ¿eso sería posible físicamente? ¿Se puede haber dado? ¿Podemos admitir que eso realmente lo hizo? Podemos documentar que efectivamente hay fenómenos paranormales que se corresponderían con esas circunstancias. Ciertamente es así. Hoy día, esta misma mañana, por ejemplo, conversaba con un personaje que está estigmatizando las heridas de Cristo, y a su alrededor surgen toda una serie de fenómenos muy parecidos a los que, según las Escrituras, pudo protagonizar Jesús hace 2000 años. Es decir, esos fenómenos, lejos de desaparecer, se
se han ido potenciando y hay personas que pueden llevarlos a cabo. Otra cosa es saber si ciertamente a lo que se refieren los evangelios es a hechos milagrosos como tales, a fenómenos paranormales como tales, o hay un doble sentido en cada una de esas palabras que están escondiendo un mensaje de base todavía más inquietante si cabe, y es porque en el fondo Jesús ciertamente haría gala de unas determinadas circunstancias y de unos determinados fenómenos, pero a la vez sería una especie de líder político religioso del momento que debía de ser protegido, y entonces para evitar que los romanos se le pudieran echar encima se encriptaban esos mensajes con cosas como esas, relativas a los ciegos, a los muertos o a la luz cuando tenían que encaminar a alguien. De haber sido un personaje con poderes paranormales sería el mayor dotado de la historia, sin duda alguna. Josep, un abrazo muy fuerte, gracias por esta intervención, y sobre todo te emplazamos para hablar de un misterio que conoces muy bien y que va a ser tremendamente polémico, y que nos habla de la posibilidad de la descendencia de este personaje maravilloso. Un abrazo fuerte, compañero. Gracias, un abrazo a vosotros. Sebastián Vázquez quería apuntar algo. Sí, con respecto a esto que hemos estado hablando, hay otra hipótesis, y es quizá más sencilla, no explica los milagros, pero es la que sencillamente Jesús fuera un terapeuta, fuera un médico. Es decir, que durante ese periodo que hemos hablado perdido antes, entre esos 12 años y cuando comienza su vida pública, donde no se sabe dónde estuvo, ni qué hizo, ni nada, absolutamente, adquiriese ciertos conocimientos ocultos, ¿no? Efectivamente, que tuviera una formación, y en este caso una formación como médico mago, y que esa para algunos va a ser una herejía que estás contando. Sí, pero eso es sencillo y es así. Exacto, entonces podía curar, por ejemplo, la liberación de demonios y todo esto, y bueno, bien se sabe que gente a lo mejor con problemas psíquicos, con problemas de esta índole, pues alguien con los conocimientos terapéuticos suficientes fuera capaz de curar. Lo que pasa es que luego el hecho de su desarrollo a nivel de mito, pues se multiplica todo eso. Porque, si me permites volver un instante al anterior, cuando me preguntabas sobre esos 4 evangelios, digamos eso, la elección de esos 4 evangelios tiene una función política, porque si leemos a Mateo, el libro de Mateo está dirigido a los judíos. Por eso está ahí toda su genealogía, lo presenta como Mesías. Lucas, posiblemente griego, lo presenta en su sentido histórico y todo lo que es su historia, digamos, como más detallada para los griegos. El de Marcos es un evangelio para romanos, y el de Juan, que es el único, o el que sobre todo enfatiza la idea de hijo de Dios, ese ya, y que se supone que es, y los especialistas dicen que es el último evangelio, ya es para cristianos, algunos de esos cristianos que ya han elaborado ese concepto. O sea, 4 reporteros, por llamarlos de alguna forma, claro, que idiotizaron de alguna forma o realmente hicieron una composición de lugar para 4 comunidades diferentes. La comunidad judía, porque si uno lee a Mateo se da claramente cuenta que lo que busca es significarlo como Mesías, su linaje mesiánico. O el de Lucas, efectivamente griego. Lucas dice que él no es testigo de eso, que él le han contado. Claro, eso está en el Evangelio de Lucas. Si ves Marcos lo presenta como Cristo. Es más el énfasis que hay por ahí. Y el Juan, el último, ahí lo presenta como hijo de Dios. Es decir, una herejía hacia la religión judaica. Realmente esa es la gran herejía. Sebastián, suya. Hay una cosa importante, y me gustaría compartirla con los dos, porque sois dos grandes expertos en un país lleno de misterio, y que tiene que ver con la vida de Jesús. Nacho Ares, por ejemplo, ha publicado, igual que tú, Sebastián, varios libros sobre este asunto del misterio arqueológico, espiritual que hay en Egipto y que todavía parece que subyace en esa tierra maravillosa. Nacho, se supone que, bueno, hay varios interrogantes, como bien ha dicho Sebastián, hay una franja amplísima, bueno, es que dicen una franja, es casi toda su vida, hasta que reaparece con el mensaje, que no sabemos absolutamente nada de qué fue de este hombre. Hay una frase en los evangelios que habla de que el muchacho se fortalecía y crecía en salud, pero bueno, no sabemos nada más. Se supone que tuvo un aprendizaje, como hablábamos antes, que quizá pudo acercarse a doctrinas muy diferentes y que le otorgaron cierto poder. Se habla de Egipto
con uno de los lugares donde Jesús aprendió cosas. Efectivamente, si nosotros leemos no solamente lo que son los textos del Nuevo Testamento, sino un poco todo lo que es el bagaje literario del cristianismo a lo largo de la historia, vemos que se han tomado diferentes aspectos de religiones paganas anteriores. La razón de este hecho es que, lógicamente, si nosotros queremos vender, aunque suene un poco burdo, un nuevo producto religioso para hacernos con la mayor cantidad posible de seguidores, lo que podríamos hacer perfectamente es utilizar antiguos simbolismos de otras religiones, adecuarlos a la nueva ideología y vender este producto enmascarado de alguna forma, pues muy parecido a lo que hicieron los españoles en América, que consentían la presencia de antiguos ídolos mayas o aztecas, pero que a su vez lo que se hacía en realidad era la veneración de la Virgen María, Jesús, etcétera. En el caso de Egipto quizás sucedió esto de una manera mucho más desarrollada, ¿no? Porque, por ejemplo, la fecha del 25 de diciembre que se toma en el concilio de Nicea en el año 325, como decía antes Sebastián, lo que se hace es retomar, mejor dicho, coger parte de la tradición religiosa del Imperio Romano, ¿no? Y en el caso de la figura de Jesús, como algunos investigadores han trabajado muy en serio, tiene una serie de similitudes muy cercanas a lo que es la figura de Osiris, el dios de la muerte de los antiguos egipcios. Y se habla de que Atis, Mitra, otros personajes asiáticos eran más o menos lo mismo, ¿no? Dioses que redimían al género humano con su sangre, que se veneran recordándolo con un ágape ritual. Es decir, hay un montón de... Hablaban dos autores de un libro magnífico, Los misterios de Jesús, Timothy Frake y Peter Brandy, hablaban de que en la mitología comparada hay un montón de dioses anteriores a Jesús que es como una historia repetida, ¿no? Muy parecida. Efectivamente, son muy similares. Y, por ejemplo, si nosotros leemos entre líneas un poco lo que es la historia de Jesús, vemos que es prácticamente idéntica a la historia de Osiris. Ambos personajes fueron traicionados, ambos personajes resucitaron a los 3 días. Hay una serie infinita de similitudes que nos hace pensar que no negar desde un punto de vista rotundo la existencia de Jesús y la presencia de este personaje, que yo desde mi punto de vista sí que existió, aunque también hay que matizar que, como decía por ejemplo Antonio Piñero, catedrático de la Complutense y perfecto conocedor de todo este tipo de investigaciones, catedrático de teología neotestamentaria, efectivamente, Jesús de Nazaret fue el Mesías en una época junto a otros 40 locos entre comillas que se creían también el Mesías. Lo que sucede es que los avatares de la historia han hecho que, pues gracias a las menciones de Flavio Josefo, etcétera, y sobre todo la presencia documental de los evangelios, pues haya calado de una manera mucho más interesante. Hay un misterio grande que yo como periodista me lo pregunto, y a los cientos de miles de personas que nos escuchan también se preguntan por qué este y no otro, o qué hizo realmente. Porque hablábamos de un hombre, de una condición muy humilde, en una comunidad muy humilde, en un lugar muy puntual de la tierra, y que cambia todos los conceptos. Medimos el tiempo en Occidente a través de él. Algo ocurrió con ese personaje que le hizo muy diferente a todos los demás. Sebastián, una pregunta muy directa. Si Jesús, en esa época de los años perdidos de Jesús, estuvo en Egipto, ¿qué pudo aprender allí? Pues no lo sabemos, pero es obvio que, especulando porque tampoco hay ninguna certeza, sí hay una tradición, en este caso esotérica, con lo cual ya entramos en un terreno pantanoso porque es indemostrable, pero es posible. En la época de Jesús la religión egipcia estaba vigente, recordémoslo, funcionaban. Eso mucha gente no lo sabe. Funcionaban los templos, Nacho me puede corregir, pero el edicto del emperador romano es en el año 535, cuando desaparece la religión egipcia. O sea, convive, digamos, ese Jesús primitivo, por supuesto, inicial con Egipto. Entonces podía haber sido perfectamente formado en cualquiera de los templos, bien como terapeuta, como sacerdote, como cualquier otra cosa. Otra similitud, no olvidemos, su nacimiento virginal, la diosa Mut, la diosa buitre, ya era virgen, siempre concebía al faraón de un modo, vuelve a haber similitudes con otra virginal, naturalmente, y así es cierto que se pueden ir rastreando determinados elementos. ¿Por qué Jesús genera todo eso? También hay un momento que tenemos que ubicar, que es ese periodo, porque Jesús, como revolucionario dentro del aspecto religioso, realmente a los que concita todas las iras son a los judíos.
Es decir, la tradición judaica está esperando el Mesías, es toda una ley ancestral que viene desde hace muchísimo tiempo, y él, en ese sentido, digamos, a quien empieza a hacer como un tábano molesto, como no respetan el ayuno, no respetan toda esa tremenda legislación judaica, y es ahí donde realmente provoca un gigantesco escándalo. Realmente, políticamente puede ser hacia los romanos, pero desde el concepto puramente religioso, el escándalo que él plantea es hacia el sacerdocio judío, que son los que al final van a por él. Hay detalles interesantes registrándolos en libros viejos legajos. Hay uno, por ejemplo, de 1894, Sebastián, que se llamó La vida desconocida de Jesús, lo hizo un soviético, Nicolás Notovich, y hablaba de que en un antiguo templo de la zona de Ladakh encontró unos rollos, unos manuscritos que hablaban del profeta Isa, un niño que llega hasta allí, que habla con la voz de Dios. Bueno, se dice, estamos siempre conjeturando en este momento con documentos más o menos argumentables, físicos, que pudo estar también, claro, no se sabe qué ocurrió con él. Se habla incluso, para que la gente conciba el desconocimiento que hay en torno a Jesús, no solo de Egipto, sino de lugares como el Tíbet, Nepal, que pudo estar allí. La India. Ahí está el famoso ejemplo de la tumba de Cachemira. Exacto. Tenemos aquí el libro, además, un libro que hizo un español, nos honra en ese aspecto, un gran investigador ya fallecido, del que un día hablaremos, Andreas Faber-Kaiser, un catalán alemán, que hizo un libro impactante, que como otros libros luego tuvo su contrarréplica. Se llamó Jesús vivió y murió en Cachemira. Sebastián, se hablaba de una tumba, la tumba del Rozabal, allí en esa región asiática, donde se veneraba a un hombre que murió allí. Bueno, esa tumba está allí. Lo que pasa es que está en una zona hoy en día pues muy conflictiva políticamente, ¿no?, que está custodiada por una familia. Esa tumba ha sido filmada, en fin, no está oculta ni muchísimo menos, y allí se habla la presencia del santo Isa. Ahora bien, la presencia, desde mi punto de vista, la presencia de Jesús en Oriente parece ser que está más vinculada a lo que podía ser después de su muerte. Naturalmente esto es herético porque implica ya necesariamente que no murió en la cruz y todo esto. Pero efectivamente, el libro que Andreas Faber-Kaiser que has comentado, se habla de eso, su no muerte en la cruz y su huida hasta Cachemira, su marcha. Y otros autores afirman que algunos discípulos de Jesús o familiares, porque eso no hemos hablado de la familia de Jesús, hay muchos que opinan que el propio Santiago, que la mayoría de sus discípulos forman parte de su familia, algunos hermanos, otros primos, otros tíos, después de su muerte se dispersan y algunos llegan efectivamente hacia esas zonas tan lejanas de la India, Tíbet e incluso China. Es un enigma auténtica, como estamos viendo, auténtico la vida de este personaje, dónde estuvo, de quién aprendió, a dónde fue, cómo alcanzó ese ministerio tan fuerte, tan duro, tan espectacular, que realmente destaca por encima de todo lo que había en su época. Escuchen muy atentamente las siguientes palabras. Dicen que fueron proclamadas por Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los evangelistas y algunos historiadores, ejerciendo de cronistas de su tiempo, nos han trasladado a través de los siglos algunas de las sentencias y palabras que pronunciara ante sus seguidores Jesús de Nazaret. Palabras llenas de significado, crípticas e incomprensibles para las sencillas gentes de la Palestina del siglo I, que son lo poco que nos queda de su testimonio. Para muchos, sobre todo a partir del pasado siglo, existen otras sentencias y frases de Jesús, halladas en papiros perdidos del desierto, que por incómodas o fuera de la doctrina,
han sido silenciadas. Es la historia, entre otros, del llamado Documento Q. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Cuentan los expertos que no tenemos realmente calibradas las auténticas frases de Jesús de Nazaret. Muchos dicen que todos los textos que hablan de ellas, tanto los canónicos como los apócrifos, son interpretaciones y reconstrucciones a posteriori. No sabemos bien qué nos dijo Jesús después de 2000 años, a pesar de que el mensaje parece firme y fuerte. Se hablan de algunos hallazgos, se adelantaba algo Josep Guijarro, hallazgos como los de Nag Hammadi, pequeñas tinajas y rollos papiros en el desierto. Uno de ellos se llamó Evangelio Q. Se hablaba de 200 frases suyas, que realmente algunas parecían contrapuestas a lo que oficialmente se dice. Sebastián Vázquez tiene en las manos un libro maravilloso de Pierre Crepon, Los Evangelios Apócrifos, editado por EDAF. ¿Lo tienes abierto por qué, Sebastián? Sí, porque aquí uno de los textos más importantes encontrados en Nag Hammadi fue el Evangelio de Tomás, que empieza así. De aquí las palabras secretas que Jesús el Vidente ha dicho y que ha escrito Dídimo Judas Tomás, y empieza con los logiones. Los logiones es como sentencias, ¿no? Sí, y todo cogido de palabras de Jesús. Hoy en día los especialistas, lo que sí se sabe es que los primeros discípulos lo que recogen precisamente son sus palabras, su enseñanza, porque todo lo que hemos dicho, lo que es cierto que no invalida el tremendo estatura espiritual de Jesús de Nazaret y su mensaje espiritual de gran potencia. Eso está ahí presente tanto en los evangelios canónicos como en los apócrifos. Pero esos documentos, Sebastián, que se descubren en el año 45, sí, ¿dicen cosas muy distintas realmente o no? Vamos a ver, depende desde qué punto de vista. Es decir, desde un punto de vista, vamos a ver, ortodoxo, de una fe, digamos, vamos a definirlo un poco estrecha, tal vez sí. Pero desde una visión amplia de lo que es un mensaje espiritual, fuera de lo que puede ser conceptos dogmáticos, sí hay claramente entre las enseñanzas que, por ejemplo, recoge el Evangelio de Tomás, una clarísima similitud. Destácanos una, Sebastián. Destácanos una que ahí te parecería. Hay muchas, es decir, en el Evangelio, por ejemplo, empieza así: aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. Tremenda frase. Claro. Aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. Pero ¿por qué este Evangelio es ocultado por esas comunidades de primeros eremitas cristianos que se refugian, por ejemplo, en Luxor, en toda esa zona, y que después del edicto de la ortodoxia, estos textos son ortodoxos, estos no, posiblemente los escondieran en esas ánforas que son luego descubiertas en este siglo, en el siglo XX, en Nag Hammadi? ¿Por qué son gnósticas? Por una razón. Aquí lo que se plantea es un hecho concreto, una enseñanza abierta o una enseñanza privilegiada y secreta. Para unas comunidades también secretas y muy concretas, ¿no? De hecho, hay un texto en los evangelios canónicos que dice: yo hablo así en parábolas a las gentes, pero a vosotros luego os explico. Como una enseñanza muy particular. Exacto. En este caso. Una cosa importante, Nacho, volvemos a hablar de Egipto, es curioso, vuelve a estar presente, porque estos hallazgos de Nag Hammadi ocurren en territorio egipcio. Se tiene a día de hoy, se ha investigado mucho sobre ellos, certeza de que son reales, pudieran ser las palabras reales de Jesús, este llamado documento Q. Eso nunca lo sabremos, pero sí que me ha venido a la memoria ahora, y es una cosa que antes he pasado por alto y que me gustaría recalcar ahora al escuchar esta entradilla, en donde podemos escuchar una reconstrucción cinematográfica de las bienaventuranzas. Antes preguntabas a Sebastián Vázquez ¿qué pudo haber aprendido Jesús en Egipto? Pues muy poca gente conoce que gran parte de todos los textos puestos en boca de Jesús, las bienaventuranzas, es decir, otras parábolas, encuentran
un paralelismo casi exacto en textos egipcios, 2000 años anteriores a 2000 años antes a la época de Cristo. Por ejemplo, gran parte de las bienaventuranzas, en algunas de ellas aparecen perfectamente reflejadas en las máximas de Tajotep, que también están publicadas en la colección. ¿Quién era Tajotep? Tajotep era un sabio del Egipto Medio, del Imperio Medio, mejor dicho, que puso por escrito una serie de máximas, es decir, una serie de grandes reglas éticas y morales, podríamos decirlo así, de lo que es la religión y el pensamiento egipcio. Ahí se habla, por ejemplo, por primera vez de esquemas tan conocidos como, por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de vestir al desnudo, etcétera, que luego son también puestos en boca de Jesús. Posiblemente Jesús de Nazaret, cuando visitó Egipto, después de la huida que le hizo salir el mandato de Herodes, pues aprendiera en los templos de Egipto gran parte de estos textos sapienciales que él luego desplegó en forma de parábolas en Palestina. Seguro que muchísima gente, Nacho, ha puesto por ello, no sabía ni siquiera quién era Tajotep, y ahí lo tenemos, una fuente de la que pudo beber el mismísimo Jesús de Nazaret. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Me gustaría escuchar ahora, sabemos que esto daría para muchísimos programas, retomaremos el asunto, estamos dejando simplemente, desgranando, dejando caer para toda la audiencia varias incógnitas históricas que hay y varios documentos que se han rescatado. Me gustaría conectar con un viejo amigo y buen amigo de este programa, ni más ni menos que el catedrático de Psiquiatría Forense de la Complutense, una eminencia llamada don José Manuel García Andrade. Y él nos hablaba de un acto que parece que pone fin a la historia de este hombre, la crucifixión. ¿Cómo fue la crucifixión en la muerte de Jesús a nivel de un forense? Es una muerte cruel porque realmente son muchos los elementos que se van sumando poco a poco en las distintas fases y en las distintas etapas por las que atraviesa la agonía. En aquella época lo importante era que el condenado a muerte, por las causas que fuesen, pues padeciese la agonía lo más cruel posible y lo más larga posible, hasta tal punto que verdaderamente en la muerte de Cristo, con la crucifixión, que curiosamente estaba prohibida a los ciudadanos romanos, era una muerte de alguna forma pues que hacía a los sujetos que la padeciesen algo infamante, ¿no? Y verdaderamente es una muerte en la que predomina un síndrome de ahogo, de asfixia. El sujeto se medio cae, se deja caer por el peso del cuerpo, trata con los brazos de estirarse hacia arriba para superar esa situación de asfixia, de ahogo, y verdaderamente es cruel, y sin embargo es curioso al mismo tiempo que para acelerar la muerte en alguno de estos cuadros de alguno de estas personas que ya estaban condenadas a morir en la cruz, que entonces alguno de los verdugos con un mazo rompiese las piernas del crucificado para que entonces ya no se pudiese erguir y la muerte por asfixia fuese lo más rápidamente posible. Don José Antonio García Andrade, catedrático de Psiquiatría Forense de la Complutense de Madrid y una de las grandes eminencias de esta ciencia, que nos ilustraba sobre la muerte desde el punto de vista médico de Jesús. Parece ser que puso fin a la vida física de ese hombre, pero luego empezó otro gran misterio, queda mucho por hablar, la resurrección, su supuesta descendencia, un sinfín de cosas. Sabemos que a mucha gente le va a resultar polémico, áspero, otros se van a fascinar con lo que Nacho Ares, José Guijarro y Sebastián Vázquez han desgranado aquí, en esta hora de Milenio 3. Me gustaría emplazarles para otro programa, porque es que la propia figura de Jesús y lo que le rodea da para muchísimo más. Y sí, además les agradecería
que ya casi en una ronda de despedida, así a bote pronto, Sebastián, sí quedan tantos enigmas todavía sobre la figura, tanto que no sabemos, que casi las personas toman, bueno, por una costumbre, pero no saben, no se indaga sobre este personaje. ¿Qué quedaría? ¿Qué destacarías tú entre las miles de cosas que quedan para plantearlo en otro programa? Una sola, en las bodas de Canaán, la posibilidad de que fueran sus propias bodas con la Magdalena. Sus propias bodas. Casi nada lo que comenta Sebastián Vázquez. Nacho Ares. Yo estaba aquí tomando algunas notas y yo creo que podríamos, sobre todo en un programa dedicado a la Navidad, hemos esbozado un poco por encima la fecha de nacimiento de Jesús, ¿no? Que si realmente se produjo tal y como dice el Nuevo Testamento en la época del reinado de Herodes, no fue en lo que consideramos el año 1 de nuestra era, sino seguramente el año 6 o 7 antes de Cristo, ¿no? Curiosamente, y sobre todo un detalle que hemos pasado por alto, pero quizás es uno de los más misteriosos relacionados con el nacimiento de Jesús, que es la presencia de la estrella que anunció la venida al mundo del Mesías, que hay diferentes hipótesis. También entra un poco a colación de todo lo que es la tradición oriental, sobre todo en Babilonia, de intentar buscar paralelismos astrológicos con esos nacimientos, no tal y como hacían los magos de la antigua Babilonia miles de años antes de que naciera Jesús. La posibilidad también, tal y como avanza Juan José Benítez, de que fuera lo que hoy entendemos un ovni, platillo volador no identificado, una conjunción de planetas, etcétera. Hay infinidad de hipótesis para intentar demostrar este enigma tan curioso que es la presencia de la estrella. Además que había otros dioses más antiguos que también su nacimiento eran marcados por una estrella. Siguen las enigmáticas similitudes. Sebastián Vázquez, como es costumbre, en él ha puesto el dedo en la llaga diciendo que Jesús pudo tener una boda. Es decir, hay toda una teoría, estoy seguro que muchos oyentes, la inmensa mayoría, no lo saben, y vamos a aprender y vamos a disfrutar con esas otras teorías que hablan incluso de la supuesta descendencia. Y además, algunos admiten o creen o han publicado o se ha dicho, bueno, que después de la crucifixión hubo otra historia que nada tiene que ver con la que se ha contado, la que es oficial. Desde luego, tras esta hora de Milenio 3, hemos intentado acercar un poco a ese personaje, quizá distinto, envuelto de incógnitas, un personaje que, como decíamos al principio, cambió nuestra historia, nuestra forma de ver las cosas, y sin embargo, qué maravilla, es un gran desconocido. Nos vemos. Hablábamos de un tema polémico que ahora mismo ha explotado en Estados Unidos. Un libro realmente, bueno, que ha causado llamas a favor y en contra. Se llama El ADN de Dios y habla de esa comisión de la Universidad de Texas de microbiología que ha sacado, yo no sé si es herejía, si es ciencia, depende, imagino, con el cristal con el que se mire. Carmen, han sacado moléculas o muestras de ADN de la sábana santa, ni más ni menos, y a eso nos dedicábamos la primera parte. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Efectivamente, como bien dices, ha causado polémica. Y no solo eso, también la película de David Rolfe, Clon. Cómo clonar al hombre de la sábana santa, cómo clonar a esa figura que sí, según los indicios que se dan en ella, puede ser Jesucristo. Ahí está la polémica, Iker, es lo que hemos tratado en la primera media hora de Milenio 3. Además, la hablábamos con tu libro en la mano, la Sábana Santa, fotografía de Jesucristo, pero lo más interesante también, quizás, o lo que la gente nos ha preguntado mucho a través del correo electrónico de milenio3@cadenaser.com, es la historia de David Rolfe, de ese hombre escéptico en contra de la sábana, director de cine, que llega para hacer un reportaje y cargarse toda la historia, y de repente, pues cómo decirlo, hay algo que le fascina, algo que le intriga, algo que llama su atención, se convierte al cristianismo, y ahora mismo aquel reportaje escéptico varía 360 grados y se convierte en una trama que hemos visto que tiene más de realidad que de ficción. Una trama que tiene que ver con Jesús y que se llama, ahí es nada, Clon. Y hablábamos con miembros de la Iglesia, con miembros de la ciencia, de la genética, con los que están a favor de la clonación, bueno, todas las opiniones como siempre en Milenio 3. Sabéis que en este tiempo convulso, más que nunca, con cambios en el horario futbolístico, con elecciones que todavía no han acabado, es increíble, pero todavía están ahí recontando votos, nos recuerda esto a otros países, el suspense se acentúa, pues cambia nuestro horario, es lógico. Empezamos a las 4 de la tarde, es lo que sabemos por el momento hasta mediados de junio, a las 4 de la tarde, y siempre la cita
aquí con todos vosotros. Antes de empezar a meternos en materia y con un tema que también, el principal, tiene que ver con Cristo, noticias de última hora muy interesantes que nos van a llevar a Valencia, me gustaría comentaros 2 citas a todos los amigos de Milenio 3. La primera es que ya está cerca la Feria del Libro, que empieza el siguiente fin de semana y que tanto Carmen Porter como yo, como otros muchos compañeros del Archivo del Misterio, estaremos los fines de semana, no el que viene, sino el siguiente, 7 y 8 de junio, 14 y 15, son sábados y domingos. Vamos a actualizar, es decir, la próxima semana daremos más fechas concretas, casetas, pero que sepáis que dentro de 2 semanas, 7 y 8 de junio, sábado y domingo, 14 y 15, estaremos en esa fiesta de los libros, pues con una intención: estrechar vuestras manos, daros un abrazo, compartir, pues quizá más de un año de compañía. Parece mentira, Carmen, pero estamos a puntito de cumplir un año de programa. Parece mentira, Iker, y gracias a la cadena SER, que nos deja seguir continuando con los misterios y que vemos que el público los acepta porque los tratamos con gran rigurosidad, según nos dicen, y con seriedad. Pues de momento, por lo que sé, por lo menos un añito más vais a tener que seguir aguantándonos. Y otra cita importante, miércoles 18 de junio. Por favor, tomar lápiz y papel. Son citas para los amigos de Milenio 3, para los que comparten este espíritu y que sabemos que cada día sois más. Miércoles 18 de junio, Auditorium Municipal de Benalmádena en Málaga. Auditorium Municipal de Benalmádena en Málaga, miércoles 18 de junio. Un evento que creo que va a ser algo impresionante. Hablaremos con nuestro colega Luis Mariano, corresponsal en esa provincia, porque vamos a hacer un programa en vivo, vamos a mostrar imágenes, va a haber firmas, va a haber hasta un cóctel en el que todos estáis invitados, un acto completamente gratuito, una explosión de misterio. Damos las fechas, 18 de junio miércoles, y desde luego iremos adelantando en fechas próximas también muchos más detalles. Pero ahora me gustaría hablar con un buen amigo, escuchar a un buen amigo que ya ha intervenido con el tema de la Sábana Santa. Es un hombre que ha trabajado en el Vaticano, que es periodista, que es sacerdote, tiene esas dos, bueno, digamos facetas, ¿no? A veces complementarias, a veces distintas, a veces contradictorias, y conoce como nadie los archivos y los secretos de ese lugar. Y ahora resulta que nos da un último dato que conecta el Vaticano con Valencia, y diréis, ¿qué pasa en Valencia? En Valencia se guarda una de las reliquias que quizá no tenga la fuerza o el lustre de la Sábana Santa, pero que también ha hecho correr ríos de tinta. Dicen que en la Catedral de Valencia está allí, ni más ni menos, que el Santo Grial. Suena duro, suena fuerte, la copa de la Última Cena, se han hecho guerras, se han hecho batallas, ha habido profetas que la han perseguido, todo tipo de cosas. Esto es lo que nos contaba de la última noticia, lo que está ocurriendo, porque la oficina de la Catedral de Valencia ha hecho, Carmen, una experiencia pionera, y es que ha abierto, fíjate qué detalle, están cambiando las cosas, por fortuna. La oficina de la Catedral de Valencia ha abierto una especie de gabinete de información para investigadores, para gente que quiera complementar datos y buscar historias o seguir la investigación sobre ni más ni menos que el Santo Grial, que supuestamente está allí. Me parece una labor la que están llevando a cabo perfecta, porque además nos dejan investigar en todos esos archivos que hasta ahora habían estado ocultos, como suele pasar. Ahora corresponsales como Francisco Contreras, al que tendremos hablando aquí de los misterios de Valencia, del Santo Grial, si es que es el de Valencia, nos contará las últimas noticias y esa oficina de información que se ha abierto, que se halla allí. Vamos a seguir escuchar antes a Manuel Robles, periodista, sacerdote, que ha estado muchos años en el Archivo Vaticano. ¿Qué ha pasado en Valencia? ¿Qué ha ocurrido que tiene que ver con esa sagrada reliquia misteriosa como es el Santo Grial? Le escuchamos. La noticia es que la oficina de, diríamos, la Catedral de Valencia ha abierto una oficina para investigar el Santo Grial. Entonces los estudios que hay sobre el Santo Grial, que el primero de ellos se hizo en el 1960, siendo obispo Marcelino Loachea, y la hizo un catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia. Y entonces este hombre probó que la copa del Santo Grial corresponde a un material del siglo I, corresponde también a una talla que se hacía en las orfebrerías de aquella época, y lo que él ha dejado escrito es que no ven ninguna dificultad en que ese haya sido el cáliz que utilizó Jesucristo en la Última Cena. El cáliz que utilizó Jesús de Nazaret en la Última Cena. Y hemos empezado en esa primera emisión a las 4 hablando también de Jesús, de otra forma, ¿no? Pero como decíamos, todo lo que toca ese hombre
o su recuerdo, o su leyenda, o su verdadero enigma, sigue estando envuelto en sombras. Francisco Contreras está en Valencia, es nuestro corresponsal allí, y sabe muy bien que se oculta, o no se oculta, sino que se custodia en el corazón de esa ciudad. Francisco, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, y buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Hoy, en una madrugada, no te imaginas agitada. Si te hago una composición de lugar, estos son los restos de la batalla. Vasos, papeles, botellas, cajas, restos de comida. Bueno, si ves ahora mismo el Enterprise, como le llamamos aquí, la nave del misterio que nos lleva, pues está todo lleno de aparatos, de cosas. Ha sido una noche magnífica de radio, y ahora tenemos que seguir pues dando todavía, como decíamos, más oxígeno. ¿Qué demonios se oculta en la Catedral de Valencia? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay para la gente que no lo sabe, Fran? La noticia saltó hace 3 meses exactamente. Lo que pasa es que se ha hecho pública ahora, Iker, Carmen. La organización de la catedral, bueno, los responsables del cabildo habían decidido, bueno, recrear o hacer un archivo que va a estar ubicado en la SEO, para que lo sepan todos los oyentes, con todo el material existente, ya sea histórico, que hay muchísimo, de eso hablaremos ahora, como, bueno, simplemente libros que se hable del Santo Grial, como películas. En la SEO se sabía la noticia desde hace 3 meses y se va a hacer realidad ahora. Una experiencia única y magnífica, sobre todo, Iker, porque estamos ante una de las reliquias que arqueológicamente, científicamente, está demostrada que pudo ser de la época de Jesucristo. Una cosa es eso, otra cosa es que estuviese en la mesa de la última cena. Fíjate qué curioso. Tenemos documentación desde 1134, cuando la copa que se usó supuestamente en la última cena aparece en el santuario de San Juan de la Peña. Anteriormente había supuestamente estado en otras localidades como Huesca, como Bailo, como Jaca, pero no hay referencia histórica, no hay documentación histórica fehaciente. Y la primera aparece, bueno, cifrada o rubicada por el doctor Agustín Sales en un libro que se llama Tradición del Reino de Aragón, y como te digo, se sitúa en el santuario de San Juan de la Peña. Después de ahí viaja por toda España, va a la Jafería de Zaragoza. ¿Y por qué, Francisco? ¿Se sabe por qué ese movimiento por España? Es un viaje itinerante, muchas veces porque la llamada de tener una reliquia, o el poder de esa reliquia, o los poderes que podía tener, entre comillas, esa reliquia, le hacen viajar por toda España a petición de nobles y reyes. Posteriormente va a Zaragoza, la orden la da el rey Martín el Humano en 1339, luego va a Barcelona, luego va en 1424 al Palacio Real de Valencia, los antiguos viveros para todos los valencianos, estaba ahí el Palacio Real, así por toda España, hasta que en 1916, bueno, llegaba a la Catedral de Valencia, una pequeña capilla donde hoy se expone y se venera, construida en el siglo XV, que tiene 13 metros de lado, 16 metros de altura, y está formada por 12 arcos ojivales que hacen un marco único para contemplar quizás algo insólito cara a cara, ¿no? Algo Escuchábamos, real. Francisco, a Manuel Robles hablando de los últimos análisis o algunos trabajos que hablan de una piedra concreta de Palestina, de una época. Sí. ¿La ciencia dice sí al Santo Grial, o por lo menos no dice rotundamente que no? La ciencia dice sí al Santo Grial históricamente, y nos vamos a adelantar en un par de noticias o de informaciones respecto al único informe que se hizo en 1960 por parte de Antonio Beltrán, catedrático de la Universidad de Zaragoza, sobre la reliquia. Efectivamente, como decía nuestro compañero, fue el arzobispo Marcelino Olaechea quien pidió a este catedrático, Antonio Beltrán, que verificase si arqueológicamente la pieza podía ser de aquella época. Y tengo aquí en mis manos el documento que dentro de unas semanas todo el mundo podrá ver en ese SEO, en ese archivo del Santo Grial. Si quieres te leo varios extractos, varios párrafos que son fascinantes, si quiero. Vamos allá, Francisco. Bueno, la copa superior hace una descripción visual con respecto a la estructura. Dice: primero, copa superior; segundo, el pie formado por un vaso ovalado e invertido; tercero, la vara con su nudo de oro que sirve como elemento de unión de las partes anteriores. Respecto al primero, la copa, dice que es de piedra ágata cornalina oriental y formada de forma semiesférica. Mide 9 centímetros y medio y tiene una altura de 7 centímetros. Es completamente lisa. Del pie dice que está formado por un vaso ovalado investido del mismo color y parecido material que la copa, aunque muy distinto, inferior a esta, tanto en la calidad del trabajo como en la piedra.
Es más, da la sensación, dicen los expertos, de que lo que importa es la copa, no el recipiente, y que luego quizá hubo ornamentos que se pusieron después, ¿no? Exactamente, y ahora lo desvelamos. Hay un detalle en el pie, y es una inscripción árabe, cúfica, que es muy curiosa, y descubre Antonio Beltrán que se llamaría, si podemos llamarlo de alguna manera, Lizaira, que significa para Dios, escrita en árabe. Seguimos con el informe. Y tercero, finalmente, la vara con su nudo, es la parte baja del Santo Grial, de 7 centímetros en total de largo, que sirve como elemento de unión entre la copa y el pie, con añadidura de asas y de una guarnición de oro purísimo, finamente burilado, que soporta el engaste en el pie de perlas y piedras. Esto es una visión, una primera análisis visual. Te voy a leer las conclusiones de Antonio Beltrán en 1960. Brevemente, es posible, Francisco, por favor. Bien, primero, que la naveta del pie, originaria del taller cordobés o tal vez fatimita, es fechable entre los siglos X y XII y que fue añadida a la copia hasta el siglo XIV. O sea, que el pie que sujeta ese recipiente se puso hacia el 11, el 12. Pero ojo, y este es el detalle, ¿vale, Iker? Que la copa se remonta a la época comprendida entre los siglos IV antes de Cristo y primero de nuestra era, y más concretamente entre los siglos II y I antes de Cristo, y que fue labrada en un taller oriental de Egipto, de Siria o de la propia Palestina, y por lo que bien pudo estar en la mesa de la Santa Cena, y pudo ser que Jesucristo utilizó para beber, para consagrar o para ambas cosas. Impresionante la historia de un objeto. Muy brevemente, Carmen, ¿querías preguntar algo? Un objeto que ha causado todo tipo de guerras, de batallas y de custodias. Francisco, ¿tú tienes constancia de que, por ejemplo, en la Sábana Santa se ha realizado la prueba del carbono 14 para datar esa reliquia? En esta reliquia, en esta copa, ¿se ha utilizado también esa prueba, el carbono 14? El carbono 14 no, se hizo un examen arqueológico visual datando los elementos. ¿Sabes lo que pasa, Carmen? No, porque no hay elementos orgánicos. Claro. Efectivamente. ¿Sabes lo que pasa, Carmen? Que mucha gente confunde el relicario con la propia reliquia, que es lo que decía Iker antes, ¿no? Cuando uno va a la catedral y entra en esa capilla, descubre algo muy ornamental, ¿no? Muy bonito, y quizás la gran reliquia es solamente la copa, claro. Esa copa de ágata cornalina, ¿no? No nos imaginamos a Jesús en esa última cena con una cosa, con esos detalles, ¿no? Que evidentemente se han ido incorporando en un objeto que era sagrado. Hay más detalles importantes, sí, y te lo resumo, que encontraremos en ese archivo del cual habláis. Y es que hay un investigador alemán que seguramente dé muchísimas pistas para seguir investigando sobre el Santo Grial valenciano. Y es que, según él, muchas de las leyendas artúricas y medievales, literatura caballeresca, están basadas en el Santo Grial valenciano. Por su paso, él hace una comparación entre los lugares en los que se describen en esas novelas caballerescas, sobre todo creo que es en la tradición francesa, y San Juan de la Peña y diferentes Jaca San Juan de la Peña y diferentes santuarios. Y hay una concordancia o una similitud entre los lugares que se ponen en esas novelas y los santuarios por los que ha pasado el Santo Grial valenciano. Es más, y hay un camino del Santo Grial para peregrinos pasando por todos esos lugares sagrados. Un objeto, evidentemente, causa de fe y que ha generado, como decíamos, muchas disputas. Hablaremos de él en profundidad, de lo que significa. La noticia estaba ahora en Valencia y estaba ahora con esos últimos informes que quizá, pues acotan más el terreno y lo ponen sobrecogedoramente, ¿no?, en esa época de Jesús de Nazaret. Francisco, muchísimas gracias. Seguimos de cerca el asunto. Tú estás ahí pendiente de todo lo que ocurra y desde luego merecerá la pena un programa. ¿Por qué tanta gente se mató y murió y persiguió el tesoro que muchos dicen que era la copa de la descendencia de Jesús? Bueno, mil cosas, hablaremos de ello, sobre el Santo Grial. Esta vez parece ser ubicado en Valencia. Francisco, compañero, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para vosotros. Es momento de noticias, han pasado muchas cosas en el mundo. Hemos seleccionado tan solo unas pocas que tienen que ver, como siempre, con el misterio, con la arqueología, con la astronomía, con ese cajón desastre, esa amalgama que significa lo desconocido, que a veces es científico, por supuesto, y que tocamos siempre en Milenio 3 cuando llega la recta final del programa. Carmen, científicos chinos identifican el ADN, hoy hablábamos de ADN de Jesucristo, en la primera emisión de Milenio 3, a las 4 de la tarde, pero lo captan en el cerebro de una mujer muerta hace 2000 años, ni más ni menos. Durante las excavaciones que se llevaron a cabo en la tumba Laoshan, perteneciente a la dinastía Han, un trozo de lo que parecía ser barro se desprendió del cráneo de una mujer momificada. Investigaciones posteriores llevadas a cabo por el Centro de Estudios Arqueológicos de la Universidad de Jilin descubrieron que se trataba de un trozo de tejido cerebral de la momia, del cual se ha podido extraer una muestra de ADN. Según los paleontólogos, el análisis del ADN les permitirá trabajar en la línea consanguínea
sanguínea de la mujer momificada con los descendientes de la dinastía Han y les ayudará a conocer la evolución de las civilizaciones pasadas. Carmen, pues a mí esta noticia me parece una bomba, sinceramente. Me parece una bomba porque, bueno, tú en tu libro sobre la Sábana Santa, Fotografía de Jesucristo, recogías todo lo que está haciendo el Vaticano, el primer programa era sobre eso, y muchos dicen que, bueno, un ADN de 2000 años está roto, es casi imposible de sacar, es muy difícil, y nos encontramos precisamente hoy, también la casualidad es que a veces, con esta noticia, de dentro del cerebro, 2000 años, exactamente igual que Jesucristo, y se ha obtenido el ADN. Qué increíbles parámetros se abren a partir de ahora. Por lo menos vemos que hace 2000 años el ADN sigue ahí. Y puede haber otro tipo de vida, pero en un cráter y muy lejos de la Tierra, en un lugar llamado Russell, Carmen. El planeta rojo vuelve a ser noticia ante la posibilidad de que haya vida en su hemisferio sur, concretamente en el cráter Russell. Según los científicos, el agua podría estar presente en este sector del planeta en determinados momentos del año marciano. El experto del Centro Aeroespacial alemán, Dennis Reis, ha asegurado que dada la presencia de agua en ese lugar, creemos que es el mejor punto para excavar la superficie en busca de vida. Además, hay características extraordinarias en el cráter similares a la Tierra. Y ya que hablamos de Marte, Iker, el pasado viernes la NASA publicó la primera fotografía de la Tierra tomada desde Marte gracias a la sonda Mars Global Surveyor. La imagen muestra, además de nuestro planeta, una amplia vista de Júpiter y de algunas de sus lunas. Curiosísimo, curiosísimo, noticias que, bueno, que se convierten en ciencia, porque de repente surgen, ocurren, se logran y ya son conocimiento. Sigue habiendo un montón de cosas al margen, esos misterios, eso paranormal que pueden decir algunos, que sigue estando ahí, ¿no?, en la frontera. Hablamos, yo recuerdo en julio, y fuimos los únicos en hablar con los veterinarios oficiales del gobierno argentino. Estaban sufriendo una tremenda oleada de mutilaciones de ganado, ya sabéis, un animal que no deja huellas, un animal que chupaba y evisceraba, que no era ningún perro, que se acusó a un ratón de matar a miles de vacas, de terneros, de ganado. Bueno, parece que las mutilaciones vuelven, Carmen. Hace pocos días volvían a encontrarse en Argentina 2 novillos mutilados. Al primero de ellos hallado en el establecimiento El Martín. Le faltaba el pabellón auditivo, el oído interno completo, el ojo izquierdo y una parte de su piel de unos 30 centímetros de diámetro. También los expertos observaron que la ausencia de la vulva, de los bordes del ano, de la laringe, faringe y un segmento de la tráquea. El segundo animal apareció en la localidad de Santa Rosa y le faltaba la lengua, tenía cortes cauterizados y la ausencia del ojo izquierdo. Esto nos recuerda, Iker, los cortes cauterizados, aquellos animales que fueron encontrados, como bien decías, hace ya unos meses, que aquí lo estuvimos tratando y que incluso a los veterinarios que hablaron para los micrófonos de la cadena SER les callaron. Dijeron que se desdijeran de todo lo que habían dicho a nivel internacional, que tenían que emitir la noticia de que había sido un ratón hocicudo el que había hecho estas mutilaciones. Un ratón hocicudo que entonces, Carmen, o tenía un mechero en ese hocico, o era capaz de quemar mientras mordía. Yo recuerdo perfectamente, nos lo pregunta mucha gente, es en milenio3@cadenaser.com, es una pregunta recurrente, que a ver cuando tratamos un tema de mutilaciones de ganado en España, que no lo hemos hecho, de acuerdo. Recuerdo ahora también, porque es nuestra obligación y siempre es dar el mayor número de datos a la gente, que los 3 casos más extraños de España, nos lo pregunta alguno de los mails, pues yo diría que serían los siguientes. Uno ocurrió, el primero, dicen que la primera vez, en el año entre el 78 y 79, en una barriada marginal de Tenerife en la época, que era la zona de Taco. Ahí aparecieron perros guardianes, incluso mordidos, siempre en un solo colmillo. Se pensó en seres humanos con algún tipo de extraña conducta, ¿no?, sacar sangre a las personas. Pero cómo se quedó, Carmen, la gente, y eso yo lo he podido fotografiar llegando minutos después, cuando por ejemplo en Cerro de Tabladillo, Segovia, 350 ovejas, alguien había saltado un murete de piedra de 2,5 metros sin dejar huellas y había matado a todas en apenas 2 minutos, y todas con un punzón en el cuello. Impresionante. Lo mismo ocurrió en Navarra, en la zona de Lerín, gentes con escopeta en ristre, miedo en las calles. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Sepúlveda, Segovia, muy cerquita Valle de Tabladillo, Carmen, entrevistas que tuve que hacer, estaba de reportero de un programa de sucesos en aquella época, y la gente decía que no llevaba a sus niños al colegio, que no salían a la carretera. Era el miedo medieval, el miedo al lobo gigantesco. Al final, como siempre, nunca se supo. Y volvemos y cerramos con los ovnis, en un lugar, tan aparentemente poco dado de este tipo de noticias como es Azerbaiyán.
un ovni en Azerbaiyán. Cientos de personas pudieron observar el pasado miércoles como un objeto volante no identificado se mantenía en los cielos de Bakú, la capital de Azerbaiyán. Según los testigos, se trataba de una luz muy brillante que comenzó a moverse hasta desaparecer en dirección al mar Caspio. Y una última noticia, Iker, que me ha parecido muy curiosa y que nos ha llegado hace escasos momentos a los teletipos. Los budistas son más felices. ¿Por qué? Los investigadores del Centro Médico de la Universidad de California han encontrado que el budismo puede domesticar la amígdala, un área del cerebro donde se almacena el recuerdo del miedo, en la memoria. Encontraron que los budistas que meditan regularmente eran menos propensos a sentirse impactados, frustrados, sorprendidos o molestos comparados con otras personas. 50 centímetros de largo y 27 de ancho. Y en su interior un misterio que puede dar un giro a la historia de la humanidad. En la vieja urna funeraria reposaron hace 2000 años unos huesos enigmáticos, los restos mortales de Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. La inscripción, para muchos expertos, fue realizada entre los años 20 y 70 de nuestra era y puede ser la primera referencia arqueológica de la existencia real de un personaje fascinante, Jesús de Nazaret. Buenas noches, comenzamos Milenio 3, sobresaltados con una frase que acaba de dar la vuelta al mundo. Está escrita en arameo sobre esa vieja urna funeraria encontrada en una tienda de antigüedades de Israel. Dice, según los expertos, Yaakov Bar Yosef Akui di Yeshua, que significaría aquí yace Jacobo, hijo de José y hermano de Jesús. Todas las portadas de los periódicos del mundo, las ediciones digitales, han reflejado este hecho asombroso. Según André Lemaire, de la Universidad de la Sorbona de París, puede ser un dato fundamental, el primero de toda la historia, que realmente certifique la existencia de ese hombre, de Jesús de Nazaret. Pero las preguntas que se abren en torno a este misterio son mucho más importantes. ¿Quién es ese Jacobo o Santiago del que nos hablan algunos evangelios? ¿Tuvo Jesús hermanos? Toda una polémica que se abre con este descubrimiento, y quizás lo más lógico en Milenio 3, en este programa, hoy a los mandos técnicos de Elena Sánchez y como siempre con Carmen Porter, Carlos Barroso y Katia Rocha en el equipo, hay que decir que es ir al punto de los hechos, al lugar donde sucede la noticia. Una noticia que, como decimos, ha convulsionado al cristianismo y a la arqueología. Allí nos espera Julio de la Guardia, corresponsal de la cadena SER, en algún punto entre la franja de Gaza y Jerusalén. Julio de la Guardia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuáles serían los datos principales que está pasando en torno a este objeto que, caramba, la polémica que ha montado en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues hace más o menos 2 semanas un arqueólogo francés se encontró de casualidad en esa tienda que decíais de un coleccionista israelí un osario en el cual encontró una inscripción que, como tú decías, describe a Santiago Jacobo como el hijo de José y a su vez el hermano de Jesús, lo cual pues de alguna forma legitima lo que dicen los evangelios apócrifos en detrimento de los canónicos, ¿no? Claro, este personaje, luego hablaremos de él, el hermano de Jesús, que aparece incluso también en las Sagradas Escrituras, un personaje, como muchas de las cosas de la arqueología bíblica, siempre lleno de brumas. Allí, ¿cómo se lo ha tomado, pues todas las comunidades religiosas que conviven en Jerusalén, Julio? ¿Cómo ha sido un poco, cómo has vivido tú el impacto? ¿Qué se dice, qué se comenta ahora mismo? Bueno, está claro que las comunidades religiosas establecidas, ya sean la católica o la ortodoxa o la protestante, lo han recibido pues con un cierto escepticismo, ¿no? En un primer momento. En el caso de los católicos en concreto, pues supondría reinterpretar toda esa figura de Jesús, ¿no? Por lo tanto, en un primer momento, yo diría que se toma con escepticismo.
con escepticismo que siempre es sano. De todas formas, Julio de la Guardia, nuestro corresponsal de la cadena SER en Jerusalén, en esa tierra, bueno, habitualmente tan acostumbrado a dar otro tipo de noticias, ¿no? Por lo menos hablamos de arqueología y de misterios. Esa tienda, ese anticuario, la tenía ahí casi como abandonada a su suerte, ¿no? Y fue un hombre, Lemer de la Sorbona, paleógrafo de la Sorbona, el que hábilmente parece que la compró por un... No, la compró no, mejor dicho, la cogió para analizarla, porque este anticuario a su vez la había comprado de algún lugar por tampoco mucha suma de dinero, según se está diciendo, ¿no? Correcto, el anticuario en sí lo había comprado de un barrio de Jerusalén Este que se llama Siloán, en castellano el nombre bíblico es Siloé, y no sé exactamente la cantidad, pero fue algo que le costó muy barato, y entonces este experto francés lo encontró de casualidad y lo pidió prestado para analizarlo, ¿no? Y a partir de ahí se ha dado el descubrimiento. Unos huesos de los que no queda ya rastro, es decir, es una urna funeraria que parece ser que los contuvo en algún momento concreto de la historia. Al parecer, bueno, esto va a seguir siendo motivo de debate, lo ha sido ya en los programas, en los grandes magazines, como Hoy por Hoy, de Iñaki Gabilondo, y esperamos que ante cualquier noticia, Julio de la Guardia, corresponsal de la cadena SER en Jerusalén, pues nos informes punto por punto, porque al menos el misterio está ahí, y sobre todo, como tú decías, hay que tomarlo con sano escepticismo. La polémica, de momento, con todo lo que toque la figura de Jesús, está servida. Muchas gracias por haber estado en Milenio 3, Julio de la Guardia. A vosotros, un placer. La noticia estaba allí, en Erez, en el paso fronterizo entre la Franja de Gaza y Jerusalén. Allí estaba nuestro corresponsal. Y la polémica, como hemos dicho, todo lo que toque la figura siempre fascinante de Jesús de Nazaret, aunque sea casi tangencialmente, como ha sido ahora, pues causa emoción por un lado, escepticismo por otro. Y aquí en Milenio 3 estamos siempre para indagar sobre todos esos temas que habitualmente nos salen en la palestra informativa, aunque esta vez sí que ha sido. Yo quiero comentar, antes de presentar a nuestro invitado, un detalle curiosísimo. Hace unos días, cuando se hace pública la noticia, estoy navegando por internet y en todos los grandes periódicos digitales encabezados por El País, bueno, pues la noticia concreta sobre Jesús de Nazaret y sobre esta supuesta tumba o osario del hermano era 10 veces más leída que cualquier otra noticia de política, cualquier otra noticia de sucesos o incluso de deportes. Me llevé una sorpresa tremenda y quizás demuestra a las claras este dato la fuerza que tienen este tipo de hechos. Nacho Ares es el director de la revista de arqueología, esa revista mítica ya que todos hemos leído tantas veces. Ahora está firmemente llevando el mando. Nacho Ares, bienvenido a Milenio 3. Muy buenas noches, Iker. Además acabas de publicar Tutankamón, el último hijo del sol, en Editorial Oberón, del que hablaremos profundamente en próximos programas. Nacho, muy rápidamente, para un primer análisis por encima de esta historia. A ti, como director de la revista de arqueología, como elemento arqueológico, esto que está ocurriendo, ¿a qué te suena? ¿También eres escéptico o eres más crédulo, podemos llamarlo así? Yo creo que soy escéptico. Ya habrá tiempo en estos minutos de hablar un poco de ello, pero es sabido por todos que cualquier elemento arqueológico, histórico, filológico relacionado con la figura de Jesús va a tener una innotable importancia en todo lo que es la comunidad mundial, ¿no? O sea, yo creo que la figura de Jesús no solamente ha calado profundamente en Occidente, sino en Oriente, donde es considerado por profetas, mejor dicho, como profeta por infinidad de religiones de este lugar. Y yo creo que sobre todo por la escasez de pruebas directas que relacionen este descubrimiento con la figura de Jesús, habría que tomarlo por lo menos en un principio con escepticismo. Jacobo Santiago, hermano de Jesús, del que se nos habla en los evangelios apócrifos. Habría que dedicar también un programa a ese mundo extrañísimo de esas otras, vamos a llamarlo así, y que nos perdonen los puristas, esas otras Biblias o escritos que quedaron apartados y que hablan también de este individuo. Tenemos también al otro lado del telefónico, y es un placer, a un escritor, historiador, César Vidal Manzanares, que además está de enhorabuena, y le damos desde aquí un abrazo radiofónico porque ha recibido el premio Las Luces 2002 por la biografía de Lincoln, recientemente fallado este premio. Don César Vidal, que además ha hecho un libro magnífico, Enigmas históricos al descubierto, en Editorial Planeta. Don César Vidal, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Muy buenas noches y muy bien hallado. Bueno, eres un auténtico, nos tuteamos, eres un auténtico experto en todas estas materias. Imagino que una noticia de esas que ponen en la palestra la figura de Jesús y la arqueología bíblica. César, una primera valoración de todo esto que ha ocurrido con esta urna.
Pues yo coincido muchísimo con Nacho. A mí me parece que sin descartar, porque en fin es una hipótesis posible, que efectivamente la urna, el osario, tenga algo que ver con Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, pues tampoco tenemos una certeza absoluta, ¿no? Yo quisiera además destacar otra cosa, es decir, aparte de que esto no es seguro, es decir, es posible, pero dista mucho de ser seguro. Santiago aparece como hermano de Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Se hace una referencia a él en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios como uno de los personajes que eran incrédulos, pero que en un momento determinado vieron a ese Jesús resucitado y cambiaron radicalmente de opinión acerca de ese cristianismo incipiente. Pablo lo vuelve a citar en Gálatas como uno de los personajes que dirigía la iglesia de Jerusalén, la iglesia judeocristiana de Jerusalén. Vuelve a aparecer en los Hechos de los Apóstoles en esa situación. Es decir, los datos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde incluso uno de los libros del Nuevo Testamento está escrito por él, que es la Epístola o la Carta de Santiago, son muy abundantes. Y para hacernos una idea de la importancia del personaje, que realmente desde el punto de vista de los judíos y del judeocristianismo es el personaje más importante quizá después de Jesús, pues baste decir que Flavio Josefo, que menciona en 2 ocasiones, el gran historiador judío, a Jesús, una en las antigüedades de los judíos y otra en la guerra de los judíos, cuando habla en la guerra de los judíos de Jesús es para decir que murió Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Mesías, o llamado el Cristo. Tremendo. Que el personaje es muy conocido ya, ¿no? Esto es muy importante, además un perfil excelente el que nos has hecho para ponernos en situación, porque mucha gente no sabía bien, es más, parte de la polémica era porque la gente todavía dudaba de qué clase de personaje era este que al parecer yació en ese osario. Hemos visto que hablamos, lo dice César Vidal Manzanares, probablemente del personaje más importante después de Jesús. Volvemos en un segundo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Una circunferencia de 1 metro, que llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Y esta música a partir de ahora va a significar el adelanto del informativo, porque tengo que adelantaros además de forma importante y urgente que a partir de ahora la segunda edición de madrugada de Milenio 3 a las 3 de la madrugada va a ser en directo y va a ser un cajón desastre, siempre en el mejor sentido de la palabra, lleno de documentos, de leyendas y de conocimiento de todas esas cosas que habitualmente, como decíamos antes, no se cuentan. Carmen Porter, junto con Carlos Barroso, realiza ese informativo. ¿Cuáles van a ser las noticias más importantes, Carmen? Pues hola, buenas noches, Iker. Volveremos a irnos hasta Jerusalén, donde nuestro corresponsal Julio de la Guardia nos dará las últimas noticias sobre el tema que estamos tratando ahora mismo. También contaremos en Chile, que ha aparecido un extraño ser que por ahora los expertos decían que podía ser un feto de algún animal, pero otros han descartado esa hipótesis. Y también hasta Estados Unidos, porque un antiguo ayudante de Bill Clinton y un periodista quieren sacar toda la información, desclasificar los documentos OVNI de los últimos 25 años. Bueno, noticias importantes, titulares prácticamente de lo que trataremos en estas ediciones especiales que a partir de ahora os lo digo ya, y además esperamos vuestra participación, tendremos en Milenio 3 todas las madrugadas. Pero volvemos sobre nuestro tema principal y lo hacemos con Nacho Ares, director de la revista Arqueología, el historiador César Vidal Manzanares, y también queremos saludar a Javier Sierra, compañero de este equipo, director de la revista Más Allá, que se encuentra ahora mismo en Barcelona, nos escucha desde allí. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu primera valoración, compañero? Estamos aquí, prácticamente en una pequeña tertulia, haciéndonos eco de esta historia. A ti, ¿cuál es la impresión periodística que te da este hallazgo?
Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención es que esa historia de un osario con un nombre bíblico inscrito en ella me sonaba de algo. Y es que efectivamente, revisando archivos, en marzo de 1996, también en Jerusalén, un equipo de la BBC hizo público el descubrimiento en un almacén del Servicio de Antigüedades de Israel de 4 osarios como este que se acaba de descubrir, también encontrados vacíos, sin ningún hueso ni nada datable, digamos, por carbono 14 ni por otros medios, donde figuraban en hebreo los nombres de María, de José, de Jesús, hijo de José, era lo que decía esa otra inscripción, y Judá, hijo de Jesús. Además de esos 4 que se encontraron en un mismo solar, donde hoy hay un edificio de apartamentos en Jerusalén, se encontraron otros 2 osarios más con nombres escritos en griego que decían María y Mateo. En aquella época los corresponsales de la BBC que habían hecho este descubrimiento fortuito en ese almacén del Servicio de Antigüedades dijeron que esa tal María podía ser María Magdalena y que Mateo podía ser el evangelista, pero claro, el problema es que aquello no llegó a ningún lado, aquella información no llegó a ningún lado, porque no había manera de demostrar que esos nombres pertenecían a los personajes de la historia bíblica que todos conocemos, aunque coincidieran sorprendentemente con lo que nos dicen. Es el eterno problema que nos encontramos siempre en las referencias de la llamada y polémica, ¿no?, arqueología bíblica. César Vidal, una pregunta muy concreta. Hablan de que la probabilidad de que en aquella época, bueno, dicen que son nombres comunes, pero también Lemer, este paleógrafo de la Universidad de la Sorbona, el autor, vamos a llamarlo así, del descubrimiento, y otros profesores universitarios que le secundan, hablan de que no es tanta la probabilidad de que uno sea hijo de José, y sobre todo que en esa urna se mencione a un hermano, a Jesús, probablemente porque ese hermano fue alguien muy relevante en la sociedad y que esto, según dicen las noticias, no es tan habitual. ¿Qué hay de cierto en esto, César Vidal? No es tan habitual, pero tampoco es concluyente. Es decir, los osarios de carácter judeocristiano, es decir, de judíos que creían en Jesús y del siglo I, la verdad es que son muy numerosos. Por ejemplo, en la zona de Talpiot, pues se encontró una colección de osarios hace tiempo que incluso en algunas ocasiones hasta llevaban signos de carácter judeocristiano, y hay que tener en cuenta que los nombres son muy comunes. Es decir, María, por ejemplo, a fin de cuentas es Miriam, que es el nombre de la hermana de Moisés, que han llevado infinidad de judías a lo largo de la historia. Jacob es uno de los 3 grandes patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob. José era un hijo de Jacob que también tiene una enorme importancia en la historia de Israel. E incluso Jesús no es ni más ni menos que la forma aramea de Josué, que es el sucesor de Moisés en la historia de Israel. Entonces, vamos a ver, que esto acota más la posibilidad de que ese osario sea el osario de Santiago, el hermano de Jesús. Bueno, ciertamente la probabilidad pues es algo mayor, ¿no? Pero no es en absoluto concluyente. Es decir, yo creo que hay bastantes indicios que marcan una cierta probabilidad, pero que desde luego no nos dejan movernos en el terreno de la certeza ni en el terreno de la seguridad, porque es que francamente no es así. Es decir, incluso aceptando que solo en una veintena de familias de la Jerusalén, pues de finales del Segundo Templo, de los años 50 al 70, se pudiera dar esa circunstancia, pues eso significa que en un plano optimista tenemos una posibilidad contra 19 de que efectivamente se fuera al osario de Santiago, que quizá lo es, pero insisto, ni lejanamente estamos cerca de esa certeza. Una certeza ahí brumosa, como decíamos antes, que es lo que le agrega misterio a este descubrimiento. Nos recuerda mucho películas, llevadas por supuesto desde el punto de vista hollywoodiense. Recordaba la película El Cuerpo, a otros niveles, ¿no? Ese descubrimiento que ponía en tela de juicio el cristianismo porque se encontraba algo que demostraba que ahí estaba el cuerpo de Jesús, en este caso el de su supuesto hermano. Nacho Ares, hablemos directamente del autor de este descubrimiento, de Lemer. Había ciertas dudas también en torno a su biografía. ¿Podemos hablar de eso? Sí, efectivamente, es quizás uno de los contratiempos quizás más llamativos que ha tenido este investigador francés a la hora de sacar a la luz el descubrimiento del osario. Y es que antes Javier Sierra decía que este hallazgo le sonaba un poco a los otros osarios que fueron descubiertos en 1996, o que al menos en esta fecha salieron a la luz, ¿no? Porque fueron descubiertos casi 15 años antes. Pero, por ejemplo, si nosotros consultamos
esta mañana hablando con Javier Alonso López, autor del libro Salomón entre la realidad y el mito, me comentaba que esta historia no le extraña y que le suena muchísimo a una parecida que protagonizó precisamente el mismo André Lemaire hace casi 20 años, cuando en 1981 él publicó en una revista científica también el hallazgo de una pieza insólita, un artefacto también fuera de lugar, como puede ser este mismo, que aparece de una forma extraña en un anticuario, sin un contexto arqueológico, etcétera. En aquella ocasión era una granada de marfil, una pieza del fruto de una granada, y según una inscripción que aparecía inscrita en esta pieza, daba a entender que provenía del templo de Salomón. Después de una serie de aventuras que sería muy largo de desarrollar aquí, el caso es que el Museo de Israel se hizo finalmente con esta pieza por $1 millón de hace 2 décadas. Casi nada. La verdad es que ni en aquella época había suficientes pruebas como para demostrar que esta granada de marfil era originaria del templo de Jerusalén, ni muchísimo menos una simple inscripción, como decía ahora César, un osario, que efectivamente por la tipología es de esta época, del primer siglo. Hablan del año 63. Sí, del año 63, porque hay que pensar que, según Josefo, el historiador judío romanizado del siglo I, habla que Santiago murió en el año 62 y por las tradiciones judías posiblemente fuera enterrado con este tipo de ritos en el año 63, ¿no? Y esta es la cronología que baraja Lemaire, y también un poco a partir de lo que es el tipo de escritura. Pero también es muy extraño que un objeto de estas características, con una inscripción en arameo, relativamente sencilla de escribir, no hubiera saltado a la vista de cualquier anticuario. Claro, haya pasado desapercibido tanto tiempo, claro, ¿no? Me parece extraño y todo el problema que hay de que el verdadero dueño de la pieza no quiere salir a la luz pública, etcétera, da también ese recelo de pensar que puede ser no un gran montaje, pero sí una especie de montaje también publicitario, en el sentido para conseguir incrementar el precio arqueológico de esta pieza en una subasta, o también centrarlo como foco de atención de grandes exposiciones, como efectivamente dentro de poco se va a exponer en Toronto, en Canadá y en Estados Unidos. De todas formas, Javier Sierra, ¿por qué las noticias que tienen que ver con la arqueología bíblica son siempre tan controvertidas? Según muchos especialistas es quizá por la fe, nunca mejor empleada esta palabra, de los arqueólogos, en vez de no hacer ciencia, dicen muchos, en demostrar hechos del pasado. Pero ¿por qué también al mismo tiempo, Javier, ocurre esto y todas las portadas de los periódicos, sobre todo las digitales, ha sido tremendo, se ocupan de esta historia? Se habla de Santiago, hermano de Jesús, es decir, se está poniendo el dedo en la llaga en el hecho de que Jesús pudo haber tenido hermanos de sangre, que es algo que el dogma después está encargado evidentemente de disuadirnos o de desacreditar. En el caso de los sarcófagos del año 96, el asunto era todavía, de los sarcófagos de los osarios del año 96, el asunto era todavía más sangrante, porque había una de esas cajas que llevaba el nombre de Jesús. Si Jesús estuvo enterrado alguna vez en un osario, quiere decir que no resucitó. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. César Vidal Manzanares, si realmente estuvo ahí, imaginemos que es una certeza absoluta, que se comprueba que ahí estuvo Santiago, el hermano de Jesús, ¿cuántas cosas cambiaría este hallazgo, este descubrimiento? Bueno, yo es que creo que no cambiaría nada. Es decir, lamento ser tan poco espectacular, pero yo creo que no cambiaría nada. Es decir, que Santiago era el hermano de Jesús está consignado en evangelios que van camino de los 20 siglos. Es decir, nadie, salvo alguien que no ha leído en su vida los evangelios, puede decir que es una sorpresa que Jesús tenía hermanos, cuando en los evangelios se menciona que se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, y se hace referencia a hermanas de las cuales por lo menos tenemos que desprender que había 2, porque efectivamente se habla de hermanas en plural, y de las que Gesipo, y ahí sí reconozco que Gesipo es una fuente un poco más extraña, pues dice que se llamaban Susana y Salomé. Es decir, solo una persona que no ha leído en su vida los evangelios puede decir que de pronto esto de saber que Jesús tenía un hermano que se llamaba Santiago, en fin, le causa unas dudas tremendas,
o ha hecho un descubrimiento enorme, porque insisto, ese es un dato consignadísimo a lo largo no solo de los evangelios en el Nuevo Testamento, sino de la carta a los Gálatas. Sin embargo, César, si me permites, sí que ha habido esa repercusión podemos hablar a nivel popular. Ayer mismo en la academia se hablaba de eso, como si no son temas muy conocidos y sobre todo, claro, porque la gente dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible? Si nos han dicho a nosotros que no, en algún momento se habla también de que eran hermanos que procedían de un matrimonio anterior. Claro, esta es la historia, es decir, la historia de los hermanos de Jesús es una historia, yo creo que harto conocida, que en términos populares no sea tan conocida. Bueno, en términos populares la gente ignora muchísimas cosas más cercanas que los evangelios, pero esto es obvio. Ahora bien, históricamente esos hermanos de los que habla el Nuevo Testamento, insisto, en multitud de ocasiones, ¿cómo se han interpretado? No tenemos tiempo para más, Milenio 3, abrimos de nuevo una investigación en vivo, lo haremos de nuevo con todos ustedes. Nos despedimos todo el equipo de Milenio 3, hasta dentro.